Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos conceptos que, sinceramente, le cambian a uno la forma de ver sus propias finanzas. A veces, gestionar el dinero parece una montaña imposible de escalar, ¿verdad? Pero en esta explicación vamos a desglosar algo que promete simplificarlo todo. Hablamos de una brújula financiera súper accesible, la famosísima regla del 50-30-20. Vamos a ver cómo podemos transformar ese caos económico en un plan claro y, sobre todo, que tenga mucho sentido. Y claro, lo primero que nos viene a la cabeza es el agobio tremendo de las hojas de cálculo interminables y esas fórmulas de presupuesto que dan dolor de cabeza. Por eso, la pregunta del millón ¿es realmente posible organizar la economía doméstica sin usar matemáticas de nivel experto? Pues la respuesta es un rotundo sí. No hace falta ser economista. Lo único que necesitamos es un sistema fácil de recordar para empezar a tomar las riendas poco a poco. La idea es súper visual. Imaginemos nuestros ingresos mensuales como si fueran una tarta. Y la vamos a cortar en 3 trozos. La mitad exacta, el 50%, se va para las necesidades. Luego, un 30% lo guardamos para los gustos. Y el último trozo, ese 20% restante, va directo al ahorro o a quitarnos deudas de encima. Es una foto clarísima de cómo repartir el dinero para no vivir siempre con el agua al cuello. Pasamos a la sección 1, desglosando los porcentajes. Vale, empezamos con la mitad del pastel, ese 50% de las necesidades. Aquí estamos hablando de lo básico, lo verdaderamente indispensable para vivir y trabajar. Por ejemplo, el alquiler o la hipoteca, la luz, el agua, llenar la nevera, el transporte, la salud y la educación básica. También meteríamos aquí cosas como el pago mínimo de las deudas o el internet, siempre y cuando sean totalmente imprescindibles para trabajar o estudiar. Básicamente, esto es lo que sostiene la vida en el día a día. Pero ojo, aquí toca ser muy sinceros, porque hay una línea muy fina, a veces abismal, entre una necesidad real y una simple comodidad. A ver, comer es una necesidad de manual, pero pedir comida a domicilio todos los días, bueno, eso ya es comodidad pura y dura. Moverse el trabajo es necesario, sí, pero si terminamos usando un transporte más caro por no planificarnos, pues ahí tenemos un gasto que se puede ajustar. Saber separar esto es clave para ver por dónde se escapa el dinero sin darnos cuenta. Y ahora viene la parte divertida, el 30% de los gustos y deseos. Porque, seamos realistas, un buen presupuesto no trata de amargarnos la existencia, todo lo contrario. En este 30% metemos las cenas fuera, el cine, los viajes, las suscripciones de streaming o ese capricho tecnológico que realmente no urge. Esta parte nos recuerda que estamos aquí para disfrutar, pero, eso sí, con un límite claro para que estos gustos no se coman el presupuesto de las cosas importantes. Nos queda el último trozo, el 20%. Y este va enterito al ahorro, la inversión y a liquidar deudas. Este es el verdadero motor para ganar tranquilidad y estabilidad. Aquí entra crear un fondo de emergencias, invertir o cumplir metas a largo plazo. Y un consejo súper estratégico que extraemos de las fuentes: si existen deudas con intereses altos, como las de las tarjetas de crédito, este 20% tiene que ir primero a fulminarlas. Una vez nos quitemos ese peso, todo ese dinero servirá para hacer crecer nuestro patrimonio. En resumen, la filosofía de todo esto se queda en una frase que merece la pena grabarse a fuego. 50% para vivir, 30% para disfrutar y 20% para avanzar. Mientras la primera mitad nos mantiene hoy y el 30% nos da vidilla, ese 20% final es el que de verdad nos cambia el horizonte futuro. Es una forma brillante y súper memorable de anclar la idea. Llegamos a la sección 2, baño de realidad. El caso de Laura. Pero claro, la teoría es preciosa hasta que choca de frente con la vida real. Vamos a aterrizar todo esto con un caso práctico. Imaginemos un ingreso mensual de 2.500.000 pesos. En un mundo ideal y matemático, el caso de Laura dictaría que debería usar 1.250.000 para lo básico, 750.000 para sus gustos y 500.000 exclusivamente para ahorrar o pagar deudas. Todo encaja perfecto, ¿verdad? Pues no, porque los números reales cuentan otra historia bien distinta. 900.000 de alquiler, 500.000 en comida. El transporte y las facturas suman otros 500.000. Y si metemos el internet y el móvil, son 120.000 más. Al final, sumando únicamente los gastos básicos e indispensables, el total se planta en 2.020.000 pesos. Y esto no es ninguna exageración, es la realidad pura y dura del estilo de vida moderno, donde los costes fijos ejercen una presión inmensa. Veamos el contraste tremendo que hay aquí. Mientras que la regla pide que nos quedemos en un límite del 50%, en la práctica, a Laura las necesidades le devoran más del 80% del sueldo. O sea, el margen para disfrutar es minúsculo y para impulsar el avance económico a través del ahorro, prácticamente inexistente. Y aquí es donde entra lo más importante de toda esta explicación. Pasarnos de ese 50% no es un fracaso en absoluto. En realidad, estamos usando esta regla como una especie de escáner.
A Laura le está revelando algo vital, que el problema principal no son esos cafés sueltos, sino que sus gastos básicos son estructuralmente demasiado altos para lo que ingresa. Y darse cuenta de esto es un alivio, porque permite buscar soluciones de fondo, como plantearse buscar un alquiler más barato o renegociar tarifas. Pasamos a la sección 3, flexibilidad y mentalidad. La gran noticia es que este método ofrece muchísima flexibilidad. No está escrito en piedra. Si los gastos fijos nos comen una gran porción, pues podemos usar modelos alternativos, como un 70-20-10 o hasta un 80-10-10. Lo de menos es clavar las matemáticas perfectas. Lo que de verdad importa es mantener la intención, saber hacia dónde fluye cada moneda. Empezar con el firme propósito de ahorrar aunque sea un tímido 5% inicial es 1000 veces más importante que frustrarse intentando encajar a la fuerza en el molde perfecto. Eso sí, para que todo esto rinda frutos, toca ser brutalmente honestos financieramente hablando, para no hacernos trampas al solitario. Es muy común caer en la trampa cognitiva de camuflar un capricho diciendo «es que necesito salir» o «necesito un móvil nuevo ya». Esas frases frecuentemente son la excusa perfecta para disfrazar un deseo de gasto ineludible. Reconocer y esquivar estas trampas de justificación es vital para no sabotear el progreso de nuestro propio plan económico. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma total, una reflexión muy poderosa del material de origen. Un presupuesto no quita libertad, muestra cuánta libertad financiera existe realmente. Pensemos en ello un segundo. Frecuentemente asociamos la palabra presupuesto con ataduras, con restricciones, pero en el fondo actúa como una herramienta de empoderamiento profundo. Nos da la luz que necesitamos para tomar decisiones con total seguridad, sabiendo exactamente dónde pisamos, en lugar de ir caminando a ciegas. Para concluir este análisis, dejemos una pregunta en el aire, bastante provocadora, para pensar un poco, ¿qué historia cuenta ahora mismo la distribución actual de ese dinero? Pasar nuestra propia estructura económica por la lupa del 50, 30, 20, incluso si tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, es un ejercicio inmensamente revelador. Ojalá todo este marco sirva para arrojar un poco más de luz sobre las finanzas personales y sobre todo despierte ese entusiasmo tan necesario para tomar las riendas hacia la estabilidad. Hasta la próxima explicación.